¿Qué pasa, bikepackers? Hoy vengo con una primicia, pues soy la primera persona en España en probar este prototipo Touring 920 que están preparando desde Riverside Decathlon para verano de 2020. Durante mi visita a Eurobike 2019, a finales de este verano, os hablé al respecto de las novedades de la marca, y para el que no lo haya visto, bueno, pues os dejo el link al vídeo que publiqué en su momento. Se trata de una gama nueva pensada para cicloturismo y bikepacking que va a sorprender a muchos posibles usuarios que busquen un precio competitivo y buenas prestaciones. Así que nada, dentro cabecera y os sigo contando mis impresiones sobre esta bicicleta. Cuando pruebas un prototipo sientes el gusanillo de ver cómo evoluciona con el paso de los meses, así como con los diversos cambios que los probadores y el equipo de desarrollo van incorporando. Al respecto de esta Touring 920 de Riverside Decathlon, mi primera impresión nada más verla es que la talla M que iba a montar, que he montado de hecho, que he pedaleado, parecía más grande de lo normal, y es que sus imponentes neumáticos Schwalbe Thunderbird de 29 pulgadas con 2,25 pulgadas de balón marcan una estética imponente con un cuadro donde sobresale una larga batalla entre ejes. No me voy a extender demasiado en los detalles del montaje, pues algunos aún pueden cambiar y creo que debo centrarme en el aspecto dinámico de la bicicleta, pues a fin de cuentas es lo que más valoramos los cicloturistas y bikepackers. El cuadro de aluminio no pasa desapercibido, pues son muchas las zonas donde se aprecian acabados sobredimensionados, buscando máxima fiabilidad incluso con la bicicleta cargada hasta los topes. Hay que tener en cuenta que este mismo cuadro se utiliza en la versión más cicloturista, su hermana la Touring 900, con triple plato e idéntica configuración, salvo un manillar plano, bueno, y algunos detalles más. Y por eso, como podéis ver, las vainas y los tirantes, pues bueno, muestran bastante músculo. ¿Por qué aluminio en vez de acero en el cuadro? Es la pregunta que insistentemente hacemos todos los ciclistas cuando nos acercamos a los responsables de producto de Riverside Decathlon, y la explicación que nos han dado ha sido sencilla. El aluminio ofrece por una parte la ventaja de no oxidarse frente al agua, la nieve y la sal, que están tan presentes muchas veces en Centro Europa en el invierno, algo que es menos habitual en España. Otro argumento es que el aluminio es obviamente pues más ligero y ofrece un mejor ratio de peso-precio frente al acero, y es que un buen cuadro de acero puede costar por sí solo lo que cuesta esta bicicleta entera con todos sus componentes. En la parte ciclo, esta Touring 920 apuesta, como hemos dicho, por unas ruedas de 29 pulgadas, con aros Sunring Duroc de 30 milímetros de ancho y neumáticos Schwalbe Thunderbird de 2,25 pulgadas. No sabemos si el montaje será definitivo, pero lo que sí está claro es que la flotabilidad que aportan estas cubiertas matizan la rigidez del cuadro de aluminio, especialmente en la zaga trasera, donde realmente se siente la bici muy dura al aterrizar en algunos saltos. En ambas ruedas incorpora ejes pasantes para aportar rigidez en los giros y una frenada eficaz. Las ruedas de 29 pulgadas se muestran tremendamente versátiles incluso en zonas técnicas, con piedras o con raíces. Y es que con el manillar Alt de fabricación propia, la posición en la zona baja del manillar se muestra muy cómoda, noble y maniobrable. Mucha culpa de ello tiene la batalla de la bicicleta. El espacio entre ambos ejes de 1095 milímetros en esta talla M que he probado, bueno, pues realmente dan muestra de ello. No es una bicicleta especialmente reactiva, pero tampoco el cicloturista o bikepacker busca eso. Las vainas de 450 milímetros y una altura de pedalier de 310 milímetros aportan mucha estabilidad en el tren trasero, especialmente cuando la bicicleta va cargada, y eso es lo que necesita un ciclista cuando está viajando con varios kilos de peso anclados a la bicicleta. En el apartado de frenos destaca el uso de sistema de discos con accionamiento hidráulico. Las manetas son unas SRAM Hydro y los frenos SRAM Rival con discos de 160 milímetros en ambas ruedas, que se encargan de controlar la velocidad con total solvencia. Mención especial, bueno, pues las manetas de SRAM, que gracias a la pronunciada forma de sus escaladores, pues permite un agarre muy firme y definido tanto cuando subimos como cuando bajamos en zonas donde queremos ir agarrados arriba en vez de en la zona baja del manillar. Como he mencionado, el cuadro es de aluminio y destaca por los numerosos ojales presentados tanto en el triángulo principal como en el triángulo trasero. Tiene hasta 27 ojales este prototipo desarrollado hasta ahora, en el que podemos cargar de todo, desde bidones, anything cage y bolsas prácticamente en toda la bici. Incluso la horquilla, que es de carbono, dispone de 3 ojales exteriores
para poder poner pues anything cage a ambos lados de la horquilla. Ya os digo, 3 ojales exteriores y otros 3 internos en los que poder ajustar la configuración tanto en modo cicloturista con portabultos como en modo bikepacker con cargo cages en ambos lados de la horquilla. La polivalencia del cuadro es tremenda, digno de las mejores bicicletas de expedición, y se me antoja perfecta para el típico usuario que ha hecho pues cicloturismo toda la vida, que quiere seguir haciéndolo y que además no le importaría probar con alguna salida bikepackera. Me han gustado mucho los ojales en los tirantes, que ofrecen algo de espacio donde muchas otras bicicletas no disponen de nada, así como los típicos ojales en el tubo horizontal, aquí lleva 2, cerca de la dirección, o los que han ubicado en el tubo diagonal, cerca del eje de pedalier. Hablando del tubo diagonal, en él se aloja el cableado interno que sale justo por debajo del pedalier hasta luego salir al cambio y al freno trasero, dejando una línea muy limpia y perfecta para enganchar bolsas al cuadro. En cuanto al triángulo principal, están desarrollando conjuntamente una línea de bolsas propias con enganche directo al cuadro y cierre por enrollamiento. Estas bolsas tienen muy buena pinta, ya las he visto, las he tocado, pero aún no hay producto definitivo y habrá que esperar un poco más para poder ver y probar prototipos definitivos. Tendrán bolsa de cuadro, de sillín y de manillar, y quién sabe si alguna sorpresa más. Para que os hagáis una idea de las cotas de este cuadro en talla M, tiene un reach de 400 milímetros y un stack de 610 milímetros, lo cual arroja una relación de 1,525 entre el stack y el reach, muy próximo a bicicletas drop bar como la Bianchi Orso, la Fuji Yari, la Kona Sutra, la Marin Nicasio, la Salsa Warbird, Sonder Camino o la Trek 920. La pipa de dirección sobredimensionada en la zona inferior aporta mucha rigidez en el tren delantero y tiene un tamaño de 150 milímetros. Todo esto redunda en una posición cómoda y erguida que permite ver el paisaje sin perder cualidades técnicas en zonas complicadas. La transmisión monoplato es más ligera, simplifica el uso de las distintas marchas y funciona realmente bien en trazados llanos donde es muy fácil lanzar la bicicleta y alcanzar medias altas de velocidad. Es como ir en una mountain bike pero a un ritmo vertiginoso. La cuestión es que con un plato de 36 dientes, con un cassette 1142 y unas bielas Truvative Stylo de 170 milímetros, cuando llevamos la bicicleta cargada y pedaleamos por zonas rotas, se hace un poco complicado avanzar salvo que tengamos un alto nivel de forma física. Lo cierto es que creo que sería más democrático a mi modo de ver y encajaría más con el perfil aventurero y explorador de esta bicicleta una transmisión de doble plato con 10 dientes, para poder tener un mayor rango de pedaleo tanto en zonas llanas y descensos como para progresar en cuestas con mayor desnivel incluso. En el aspecto de componentes destaca sobremanera el manillar Alt que han desarrollado, con un espectacular ancho de 460 milímetros en la zona alta y 620 milímetros en la zona baja, permite un agarre muy cómodo con mucha fiabilidad sobre la dirección. Es como ir sobre una mountain bike pero con la posibilidad de cambiar los agarres e ir mucho más aerodinámico, así como cambiar el ángulo de cadera y la incidencia de uso de varios músculos durante el pedaleo. Otro de los componentes que destaca es el buje de dinamo Shimano Alpine en la rueda delantera, con eje pasante de 12 por 100 milímetros que mediante un puerto USB de carga ubicado aquí junto a la potencia permite ir cargando, pues yo que sé, el móvil, powerbank, luces sobre la marcha, mientras pedaleamos, gracias a la producción de 3 vatios. Me ha gustado también mucho la potencia corta de 60 milímetros que aporta mucho control en bajadas y compensa el reach largo del cuadro, una de las marcadas tendencias en bicis de bikepacking para este año próximo 2020. El sillín es un Brooks C15, me pareció muy cómodo, incluso quizá excesivamente blando, pero lo que sí hace es matizar la excesiva rigidez del cuadro en el tren trasero. Sumado al generoso balón de 2,25 pulgadas en los neumáticos, no tenemos sensación de que se nos salten los empastes cada vez que aterrizamos en el suelo tras un salto. En general me ha parecido un concepto de bicicleta muy valiente, bien enfocada hacia la expedición y la aventura pura y dura. Una bicicleta hecha para aguantar, que suma comodidad y buenas reacciones dinámicas. No es una bicicleta reactiva, sino más bien noble, con la que pedalear a buen ritmo es una verdadera delicia. Me parece perfecta para cicloturistas que quieran probar con el bikepacking
o bikepackers que de vez en cuando quieran hacer viajes largos o con mucha carga. Se trata de un concepto polivalente y con el que Riverside Decathlon va a lograr diferenciarse en un mercado cada vez más copado por bicicletas que son muy parecidas entre sí. Esta Touring 920 me ha parecido como una mountain bike de 29 pulgadas, pero con manillar curvo y una geometría relajada que permite llevar un ángulo de cadera abierto y la posibilidad de pedalear duro en la zona inferior del manillar. Como digo, una propuesta diferente que creo que va a aportar nuevas posibilidades a muchos ciclistas que buscan una buena bicicleta para explorar tanto si viajan por carretera como si se adentran por caminos o senderos rotos. Es una apuesta única con la opción de montar bolsas o alforjas con portabultos específicamente diseñadas y desarrolladas por el fabricante francés desde su sede en Lille. Aún quedan muchos meses hasta verano de 2020 por definir el concepto final, pero las grandes líneas maestras están definidas y solo puedo decir que estas bicicletas derrochan personalidad, y es que se nota que el equipo de desarrollo les gusta pedalear y han viajado en bicicleta conociendo las necesidades habituales de los ciclistas que nos gusta la aventura. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Os espero en el siguiente vídeo con más consejos, novedades y material sobre bikepacking, cicloturismo y en definitiva, ya lo sabéis, aventura en bicicleta en este canal. ¡Chao, bikepackers!